Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy día con un breve recordatorio, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo la clase pasada. Estábamos en las medidas de tendencia central, ¿verdad? Entonces, en las medidas de tendencia central. Y habíamos visto que eran medidas que sintetizaban la información y que permitían, ¿cierto?, al analista mirar el conjunto general de datos a través de un solo valor, ¿ya? Este valor era obtenido en base a la información que contenían los datos, ¿ya? Pero habían diferencias importantes en las distintas formas de medir ese valor. Primero, que no todas estas medidas de tendencia central se pueden aplicar al mismo tipo de datos. Ya habíamos visto que la moda específicamente la moda, ya era un valor que digamos, se aplicaba solamente a datos, o sea, se podía aplicar tanto a datos cualitativos como cuantitativos. No así la mediana y la media. La mediana y la media solamente se pueden aplicar en datos cuantitativos, ya sean estos discretos o continuos. Y por otro lado, quedamos en suspenso con las medidas de dispersión. Entonces, desarrollamos algunos ejemplos con eso, definimos la media, la mediana y todo eso. Hicimos un ejemplo con la media. Entonces, resumiendo, teníamos, ¿cierto?, estas medidas, la moda, la mediana y la media, y que básicamente eran medidas que nos permitían obtener digamos, el centro de los datos, ¿ya? Eran medidas que eh, ya son medidas, ¿cierto?, que miden el centro de los datos, ¿ya? O más que medir el centro, sí, miden el centro de los datos, ¿ya? Resumiendo, cuyo objetivo es resumir eh, estos datos para expresar el comportamiento, el comportamiento de el comportamiento de una muestra mediante un solo valor, ¿ya? Eso es, Recording in progress. ¿ya? Lo segundo, tiene que ver con el hecho de que son, digamos, la moda, ¿ya? Utiliza un solo valor, o a lo más dos, ¿ok?
a lo más 2. ¿Ok? La mediana utiliza también un solo valor o a lo más 2. Pero la media se caracteriza por utilizar todos los datos. Entonces, usa toda la información. Usa toda la información. Entonces, ahí nosotros teníamos digamos, una desventaja y al mismo tiempo ventajas, ¿ya? Primero, una de las ventajas que tenía, digamos, caracterizar la muestra, ¿cierto? El comportamiento de la variable. Mediante un solo valor era resumir. Y por otro lado, utilizar la moda, por ejemplo, o la mediana, permitía al analista prescindir de valores, digamos, prescindir de valores o dejar de lado ciertos valores muy extremos, muy grandes o muy pequeños. En cambio, la media se caracteriza por utilizar todos los datos, tanto los más grandes como los más chicos. Entonces, eso, por un lado, introduce una ventaja que es el hecho de usar toda la información, y por otro lado, la desventaja es que nos introduce si los datos no son, digamos, tienen muchas diferencias, ya hay datos muy grandes versus datos muy pequeños, la media va a tender a resentirse con ese comportamiento de los datos, ¿ya? Entonces, eso se resume diciendo lo siguiente, diciendo que la media es poco robusta, es decir, es sensible a datos extremos. Por lo tanto, si yo tengo datos muy grandes, el peso de esos datos va a tener un impacto fuerte dentro de la media. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a introducir un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta de ese hecho. Considere el peso de 10 personas. Entonces tengo 45 kilos, el peso en kilos, para 10 personas. 45 kilos, 67, 40, no le vamos a poner 55, 50, 52, 57, 60, 61, 63, 62. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 89, 100.
la media es, ¿cuánto sería la media? ¿Cuánto sería la media de esos datos? Sería, tomar el promedio, ¿cierto? Sería 55, 50, lo vamos a hacer hacia abajo. 50, 55,9, profe, ¿no? 52, 57, 60, veamos, 61, 63, 62, 89, 100. Entonces el promedio o la media sería la función promedio con todo eso, y equivale a sumar y dividir por la cantidad de datos, 64,9. 64,9 kilos en promedio. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo elimino esta observación? Sería la media de 64,9 kilos en promedio. Pero sin el dato 100, sería de 61 en promedio. En promedio. 61 kilos en promedio. Entonces, claramente, la observación sobreestima el promedio. ¿Ok? Fíjense, digamos, la observación 100 infla, ¿ya? Infla el promedio. Entonces, siempre uno tiene que mirar qué tan distintas son las observaciones. Son diferentes, obviamente, pero siempre uno tiene que observar los extremos. ¿Cuáles son las observaciones más grandes versus las más pequeñas? ¿Ya? Este dato se escapa a todo el resto de las observaciones. ¿Se fijan? Este dato en amarillo se escapa a todo el resto. ¿Ya? Tiene un comportamiento, por así decirlo, un poco
ajeno al comportamiento general. Tengo personas que pesan 55 kilos, 50 kilos, 52, 60, 61, 63, etcétera, 89, pero de repente un salto, 100 kilos. Entonces el problema está aquí, porque si yo incorporo la observación que es única, el promedio 64,9 kilos, ya con esa observación. En cambio, sin la observación sería de 61 kilos. ¿Ok? ¿Cómo sería? Profe, disculpe, ¿y cómo llegó al dato 61? Calculando el promedio haciendo el mismo cálculo que anterior, pero sacando el 100, sin Y considerar, dividiendo igual por 10. dividiendo por 9. Ah, por 9. Claro, porque pierdo una observación porque es muy grande. Y esa observación ya no estoy dividiendo por 10, estoy dividiendo por 9. Ya, profe, comprendo. ¿Ya? Entonces pierde una observación. Pero es más preciso, ¿te fijas? Es más acorde a esto, el promedio. Veamos una representación gráfica de los datos. Calculemos la mediana. Calculemos la mediana de los datos. La mediana sería fíjense, la mediana sería la siguiente. Vamos a considerar la mediana usando todos los datos, los 10, incluyendo el 100. La mediana sería la función mediana de esta muestra. Sería 60,5. Disculpe, profe, ¿cómo llegamos a ese dato? 60,5 kilos. Déjenme mostrarles de ahí cómo llegamos a ese dato. 60,5 kilos. Esa sería la mediana. Es decir, si tú te fijas, se parece bastante a, digamos, a la media 100 el dato 100. ¿Ok? Si tú comparas, son bastante parecidos los datos. ¿Ya? Son más consistentes. ¿Por qué? Porque la mediana es una medida más robusta. ¿Ya? Ya, tu duda era de dónde salía este dato, la mediana. ¿Aló? Sí, profe. Sí, ¿cómo llegamos ¿Ya? al 60,5? Ya. Usas la función mediana de Excel. ¿Ya? La función mediana. Colocas la función mediana aquí. Así. Mediana. Paréntesis. E ingresas el rango de valores que contiene tus datos. ¿Ya? Y después cierras paréntesis e ingresas el valor. Y te da 60,5. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Tiene que ver con la forma de calcularla, ¿ya? Pero la mediana, ¿qué representaba? Nos representaba o nos cortaba la muestra en dos mitades iguales, ¿se acuerdan? Un 50 y un 50%. Entonces, aquí podríamos decir que el 50% de las personas de esta muestra tienen un peso
menor o igual a 60,5 kilos. ¿Ya? ¿Ya? Y pesan en promedio 64,9 kilos. Si eliminamos la persona que registra 100 kilos, la media tendríamos que en promedio las personas en promedio este grupo de personas pesan, ¿cuánto habíamos dicho? 61 kilos. En promedio. ¿Ok? Observen una cosa. ¿Cómo creen ustedes que sería la mediana de esta muestra pero considerando solamente hasta la observación 9? La vamos a calcular. Sería de 60. ¿Ya? Hubo una ligera variación por temas de cálculo, pero más, digamos, más que nada debido al Excel, ¿ya? O sea, no hay, digamos, la mediana no se resiente con este valor, con el valor extremo, ¿ya? Entonces, vemos que la mediana no es más robusta que la media. O no más robusta, es robusta simplemente, es robusta en comparación a la media. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna consulta? No confundir media con mediana. Eso lo vamos a anotar. Notar, nota importante. No confundir la media con la mediana, porque tienden a, digamos, a confundirse los nombres a veces. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta que tenga que ver con, digamos, con el concepto o con la forma de calcularlo? Para pasar, digamos, a otra parte, digamos, a otro tema.
Profe, y la moda, Ah, la moda, ¿les gustaría calcular la moda? Si es que hay moda. por favor. Veamos la moda. Veamos la moda. La moda sería, no sé si alcanzas a ver ahí, Sí, se ve bien. sí, Diego, Diego, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sería la palabra moda, la moda, ya, la función moda, y seleccionamos nuestros datos. ¿Ya? Y cerramos la función. No existe moda. No existe moda. Entonces, la moda para estos datos no existe. Es decir, no hay ninguna observación que se repita, no hay ningún valor que se repita con más frecuencia. ¿Ya? Porque la moda es, digamos, un representante de la muestra o de los datos, y existe cuando hay un valor que se repite muchas veces. ¿Ya? En este caso no se da eso. ¿Ok? Hasta aquí no hay duda, me imagino, para continuar a con nuestra próxima caracterización de las muestras, que son las medidas de dispersión. ¿Ya? Dentro de ese esquema de las medidas de dispersión tenemos la varianza y la desviación estándar. ¿Quién es la varianza? ¿Quién es la varianza? ¿Qué es la varianza? La varianza, ¿estamos escribiendo con el mismo tipo de letra o no estamos bien? Déjenme chequear el tipo de letra y les comento, porque estoy con un tema aquí. Ah, peligro. Bien. La varianza es una que se denota por S al cuadrado, ¿ya? Algunas veces se denota con otra letra, una S minúscula. La voy a anotar aquí, de esa manera. La varianza es una medida de tendencia central, ¿ya? Que mide variabilidad, ¿ya? La varianza es una
digamos, una medida que nos permite cuantificar qué tan variable son los datos. Qué tanto se alejan del promedio. ¿Ya? Entonces, se calcula basándose en las diferencias cuadráticas, es decir, en las diferencias cuadráticas en torno al promedio. Al promedio, entre paréntesis la media, ¿ya? De n datos o valores de una variable de interés. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula de cálculo, ¿ya? Esa es la forma de calcular la mediana. Es decir, yo voy a eliminar esto y voy a calcular de nuevo la formulita. Voy a introducirla aquí. Entonces, uno dice S al cuadrado va a ser igual a las diferencias que están aquí arriba, ya, bueno, todo esto va a estar, digamos, aquí adentro, y déjenme acomodar esto. Esto va a ser eso, esto y esto otro. Entonces voy a dividir por n mayúscula, voy a elevar al cuadrado cada observación menos digamos, el promedio, ¿ya? Y cada una de estas diferencias o distancias va a estar elevada al cuadrado. Ya vamos a hacer eso, el cálculo, digamos, a mano. Y eso va a ser desde i hasta el n. ¿Ok? Entonces, para nuestros datos de los pesos, tendremos. Voy a hacer una pequeña tablita aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Y vamos a introducir vamos a hacer el cálculo bien así con un harto detalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve, 10, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir en 3. Entonces aquí tenemos nuestro primer dato, que era, me los voy a traer para acá, para tenerlos en, a ver si los puedo pegar como, ya no importa, los vamos a pegar aquí abajito y de ahí los vamos a ir ingresando. Entonces tenemos 55, 50, a ver aquí nos falta otra columna más. Otra fila. Ahí. Entonces aquí tenemos la variable, el peso. Que sería nuestra variable X, ¿ok? Y después tenemos los pesos, 55, 50, 52, 57, 60, 61, 63, 62, 89, 100, ¿ya? Entonces tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos la diferencia. Tenemos XY menos el promedio. Menos el promedio, que sería eso, ¿cierto? Y aquí tendríamos estas diferencias al cuadrado. Ahí está, no sé si se entiende. Ya, esto lo podemos poner más elegante aquí, podemos introducir esto de acá adentro solamente. Y nos queda más elegante. Ya, entonces hasta ahí vamos a hacer un cálculo, ¿ya? Entonces cada diferencia, a cada valor yo le voy a restar su promedio. El promedio es 64,9. Entonces el promedio es este valor, es 64,9.
¿Ya? 64,9. Entonces vamos a... Aquí vamos a tener en nuestra columna, vamos a introducir un total. Bien, entonces, calculamos la diferencia entre 55 y 64,9. Es decir, 55 menos 64,9. Eso me va a dar un resultado. Después tenemos la diferencia entre 50 y 64,9. Tenemos un resultado. 52 menos 64,9. Otro resultado. 57 menos 64,9. Otro resultado. 60 menos 64,9. Otro resultado. 61 menos 64,9 y otro valor. 63 menos 64,9, otro resultado. 62 menos 64,9, otro resultado. 89 menos 64,9, otro resultado. Y finalmente 100 menos 64,9, otro resultado. ¿Ok? ¿Cuánto me da cada uno de esos resultados? Vayan haciendo el cálculo, por favor, y me van comentando. Estoy esperando el primer resultado. El primero 9,9. Perfecto. Segundo. 14,9. Ya. El tercero. 12,9. El cuarto. ¿No deberían ser resultados negativos? Sí. Bueno, a mí me dio menos 12,9. Sí. Está ¿Está bien. bien? Ok. El siguiente. Menos 7,9. Sí, está correcto. El siguiente. Menos 4,9. El siguiente. Menos 3,9. Ya. El siguiente. Que tiene que subir la imagen. Por lo menos a mí se ve hasta el 61. Sí, profe, no se ve. Hasta el 61. Ya, esperemos un segundo.
¿O hasta ahí llega nomás, parece? ¿O no? Sí. 55, ahí. Ah, ya. El 61 menos 64.9 da menos 1.9. El 63. 63 menos 64 sí. Claro. 63 menos 64.9. Sí, me da menos 1,9. Menos 1.9. Sí, Ya. El de abajo es menos 2.9. ya, perfecto. — 35.1. 89 menos 64.9 da 24,1. Ya, El último 100 menos 64.9 da 35.1. ¿Está bien? está bien. Ok. ¿Y los cuadrados cuánto le dan? Ahí hay que aplicar con la calculadora científica, ¿cierto? Sí, o puede multiplicarlo 2 veces este resultado. El resultado de la diferencia lo puede multiplicar 2 veces. El primero da 98,01. Ya. Perfecto. El segundo 222,01. Perfecto. El siguiente. $166,41. Perfecto. El siguiente. $62,41. Perfecto. El siguiente. 24,1. Menos 24,1. 24,01. 0,1. 0,1. Eso está al cuadrado, así que no te puede dar un negativo. Víctor, hay que corregir Sí, eso porque te das, sí, no te puedo dar menos 24,01. Eso es positivo. sí, correcto. Recuerda que el valor menos 4,9 tú lo elevas al cuadrado y desaparece el signo negativo. Ya, el siguiente. Sí, sí. 15,21. Perfecto. El siguiente. $3,61. 3,61. Ya. El siguiente.
8,41. 8,41. Sí. El 24,1 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Cuál, Sí. profe? 580, profesor. 580,81. Sí. Perfecto. El último da 1232,01. 0,1. Perfecto. ¿Cuánto les da la suma de los valores de las desviaciones de los que están al medio? ¿Esto cuánto les da, esta suma? Abajo el total, ¿cuánto les da? ¿Cómo? O sea, hay que sumar los 55 en vez de restarle, sumarle los Las 64,9. todas estas diferencias le dan un valor. Usted suma hacia abajo todos esos valores. ¿Cuánto le Ah, da? perfecto, el valor ya, el valor que se ve ahí. Ya, ok. ¿Cuánto les Profesor, da? Diga, profesor, me voy a diga. desconectar un poquito porque me voy a cambiar al computador que venía del trabajo. Ya, ok, ok. Ya, gracias. ¿Cuánto les da la suma? A mí me dio 0. 0, ¿ya? Muy bien.
Y la otra da distinto de 0, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto da la otra? lo estoy sacando, profe. No me da muchas opciones de pegado, pero bueno, ¿qué va? Vamos a ver cómo arreglamos esto. Profe, igual medio 0. No, no debería darte 0. Por ahí está resultando. Entonces ahí tenemos los resultados para las operaciones que estábamos revisando. Ya, si ustedes comparan las tablas,
este es el cálculo, digamos, de esta diferencia. Ya, 55 menos 64,9 nos da menos 9,9. Y así sucesivamente. Si nosotros sumamos esta columna, nos da 0. Ese resultado está correcto. ¿Ya? Nos da 0. ¿Por qué? Porque las diferencias, como es una, digamos, cada valor, cada observación, a cada observación se le resta el promedio, las diferencias tienden a compensar. ¿Ya? Todas giran en torno al promedio. Entonces, como el promedio es como digamos, el eje central de los datos, las distancias tienden a ser parecidas de alguna manera, ¿ya? Y esas diferencias en relación al promedio tienden a compensarse y tienden a ser 0, ¿ya? En general, en promedio, digamos. Si yo tomo estas diferencias y les elevo al cuadrado, elimino el efecto negativo. Por lo tanto, la suma total no debería ser 0, debería ser 100. Y es una de las explicaciones de por qué esto se eleva al cuadrado, porque si no lo elevo al cuadrado, este resultado me da 0. ¿Se fijan? Sería 0, es decir, todas estas, digamos, estas diferencias, si no van al cuadrado, sería 0 dividido por n, sería 0. N sería 100 en este caso. Entonces, ¿qué valor tendría la varianza? Este símbolo, como ya lo habíamos explicado antes, lo voy a escribir acá. Ya, este símbolo nota. El símbolo de sumatoria, en este caso, se interpreta como cada una de estas sumas desde 1, desde la primera observación, la segunda, hasta la observación n, ¿ya? Son n observaciones. Entonces, para el caso concreto de los datos que estamos haciendo, ¿ya? Para Profesor. nuestros datos, Profesor, disculpe que lo interrumpa un poquito. Hay unos dime. compañeros pidiendo en chat. No, sí, ya entró. Lo acabo de ingresar. Se me había caído la página, profe, en internet. Chuta. Acaba de ingresar, chiquillos. Si hay alguien que me está pidiendo, por favor me avisan. Pero aquí me notificó que querían entrar y yo los dejé entrar. Gracias. Ya, entonces sería, para el caso de nuestros datos, sería, el n sería 10. ¿Cierto? Entonces estaríamos hasta 10. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.
9 y 10. ¿Correcto? Entonces ahí están todos mis datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Sería 10, ¿ya? Entonces tendríamos esto de aquí arriba. ¿Ya? Entonces reemplazamos esto. Esto sería igual ¿a qué cosas? A cada uno de estos términos. Lo estoy haciendo paso a paso para que lo entiendan, ¿ah? Sería eso. Más el siguiente, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente? Vayan diciéndome. Ese valor. Es como hacer esta misma suma que está hacia abajo, hacerla para el lado. No sé si se dan cuenta. Es para que nada más vean cómo opera la fórmula. Nada más que eso. Después sería el 52. El 57. Esto no se lo voy a pedir en la prueba por si acaso, ¿ah? Es simplemente para que entiendan cómo se calcula, nada más que eso. Y en la prueba les voy a pedir que lo hagan con Excel solamente. Después el 63. El 62. ¿Cierto? Y por último, el 89 y el 100. Ya, ¿eso cuánto, igual a cuánto sería? A ver si se dieron cuenta de la idea. ¿Eso sería igual a cuánto? Al valor que está en el cuadro arriba, profesor, a mano derecha, en la parte Sería, inferior, ¿cierto? 20 y algo mil. 2400 y tanto. 2412. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el desarrollo, digamos, de la fórmula, ¿ya? Para que lo tengan ahí como un dato importante. ¿Ya? Ese es el desarrollo de la fórmula. Ya no cumple ninguna otra función que mostrar, digamos, cómo se expresa, digamos, cómo se expresa cómo se opera con la fórmula. ¿Ya?
Es solamente eso, no tiene ninguna otra función. ¿Ya? El punto es saber cuánto es la varianza. ¿Cuánto sería la varianza? La varianza para esta muestra sería igual a ¿cuánto? 2412,9. Claro, sería tomar esto Eso hay que dividirlo por 10. y dividirlo por 10. Exactamente. ¿A qué se parece eso cuando estoy dividiendo por algo? El promedio. Estoy promediando. 241.9. Da 241,29. Sí. Es decir, estamos promediando. Con la varianza, entonces, esto lo vamos a poner como una nota así importante. Nota. Con la varianza estamos promediando las diferencias de cada observación respecto del promedio elevadas al cuadrado. Con la varianza estamos promediando las diferencias al cuadrado de cada observación respecto del promedio. Eso es lo que estamos haciendo. Observen aquí un detalle. Observen aquí un detalle, aquí arriba. Miren estas diferencias. ¿Qué observación se aleja más del promedio? La de los 100 kilos, profesor, y la de 63 kilos. La de 100 y 50, profe. ¿Ya? ¿Sería el valor más alto, profesor, y el valor más bajo? ¿Los dos extremos?
55 se aleja a esa distancia del promedio. Se aleja hacia... El promedio es más grande, ¿cierto? Déjenme graficar eso, para que lo vean mejor. El promedio es de... Ya, ¿el promedio cuánto era? 64,9. Voy a hacer un gráfico con los datos para que los vean. Está medio raro esto. El Excel se pone bien simpático para sus cosas. Espérenme un segundo, porque... Profesor, no ¿no me se ve la comparo. pantalla? O no sé si los demás compañeros estarán igual. ¿Qué cosa no se ve? ¿Se ve el Word o no? Estoy viendo solamente donde dice las letras rojas, la mediana Eso, sería. no, sí está bien. Sí, eso es. Eso es. Lo que pasa es que quiero graficar los datos, entonces estoy en otro programa. No les quiero proyectar eso todavía, entonces por eso están viendo esto. Lo que pasa es que quiero graficar los datos para que los vean con más detalle. Entonces, porque Ah, es ya. una discusión que hay una discusión que hay que hacerla, ¿ya? Hay que hacerla. Entonces estoy en ese proceso. Denme unos minutos para poder solucionar ese tema. $64,9, ¿cierto? ¿Era el otro?
chicos. ¿Cuál profesor? El de la 64,9. A la media. Sí. Ya descubrí el error que tenías. Era un tema de formato. Por eso me salía extraño. Ahora sí, miren. Ahora les tengo sus datos. Los datos sobre los datos junto al promedio se muestran en la siguiente gráfica. Observen. Este punto que está ahí, Esa es la media. esa es la media. Esa es la media. Ya, esa que está ahí, Ah, justo ahí. Y esa es la media de X barra igual a 64,9. Ese es el 64,9. ¿Qué me pueden decir de los datos? ¿Cuál es el que se aleja más? ¿Cuáles se alejan más de la media? El Estos 100, tienen el 100 y el penúltimo, 83 me parece. y el 89. 89. Miren, los otros tienen diferencia negativa respecto de la media. Si el dato está a la izquierda de la media, la diferencia es negativa. ¿Se fijan? Desde el 55 al 62 son estos puntos, los que están a la izquierda de la media. ¿Se fijan? Por eso la diferencia es negativa. por eso son negativas, profesor, entonces. Por eso son negativas, porque están a la izquierda de la media. ¿Se fijan? Entonces la diferencia, los datos cuyas diferencias en relación al promedio
son negativas es porque están a la izquierda de la media. ¿Ya? Los datos con diferencias positivas con diferencias positivas están a la derecha de la media. Entonces lo que estoy haciendo en el fondo es medir una distancia entre los datos, ¿ya? Estoy midiendo en el fondo una distancia entre los datos y la media. ¿Cuáles son los que más se alejan de la media? ¿Qué datos? El 100 y el otro que está antes del 100, Claro, profesor. claro, esos son los datos más, digamos, más alejados de la media. Entonces la pregunta es, ¿este promedio es representativo de esos datos? Si estos datos son el peso de 10 personas, donde el peso mínimo, la que pesa menos, tiene 50 kilos, ¿ya? Y el que pesa más, tiene 100 kilos. Y el otro que pesa un poco más, tiene 89 kilos, versus 62, 63, 60, entre 55 y 62, ya es el rango más o menos parejo, ¿se fijan? Y después nos pegamos un salto desde la persona que pesa 63 kilos al que pesa 89 y después al que pesa 100. La pregunta A mi es, parecer, profesor, no representa la media porque se infla los datos, ¿cierto? sí, profesor, a mi parecer no representaría la media porque si miramos en cantidad de personas, en la izquierda tenemos más, 2, 4, 6, 8 personas y a la derecha tenemos 2 solamente. Pero no importa, lo que importa aquí es la distancia, porque estos de la derecha pueden estar bien apegados a la media. Y Ah, no ya. tienen ningún impacto, ¿te fijas? Tiene que ver con la distancia, el salto que me pego. O sea, si lo ponemos en una balanza, quedaría pareja. No se cargaría ni para un lado ni para el otro. Claro, entonces voy a ver si puedo hacer un experimento aquí. Denme un segundo, a ver si que se puede hacer el experimento. No, borro toda la... Dejo toda la cosa. Déjenme hacer un experimento por aquí. Voy a tratar de hacer otro gráfico sin esos datos extremos, ¿ya? Voy a sacar el 89 y voy a sacar el 100. Y esta discusión hay que hacerla, sí o sí.
Si eliminamos las observaciones 89 y 100, tenemos que el promedio sería de 58 kilos. ¿Ya? Y los datos graficados sobre una línea recta serían esos datos, esa forma. Aquí estaría, digamos, aquí estaría el promedio de 58, ¿ya? Y estaría en ese punto, en el naranjo. Aquí tenemos en azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Aquí tenemos la observación, pesa 50 kilos, después pesa 52 kilos, pesa 55, pesa 57, después pesa 60, 61, 62, 63. Pregunta para todos y todas. ¿Esa media es más representativa que la anterior? ¿Sería lo mismo, profesor? ¿Por qué lo mismo? Porque sería la media de los 8 productos. Igual está marcando la mitad de todo. Pero mira, aquí marca la mitad de todos. Marca más que nada la mitad de los kilos en total. De las personas del peso en total sería la mitad. Pero Gabriel, mira, estás considerando esos puntos que están aquí, acá. Si tú encuentras que hay una distancia grande, aquí hay un grupo, un choclón, digamos, decirlo así, bien vulgar. Hay un tumulto de puntos a la izquierda del 64,9. Están todos pegados unos con otros. Versus estos otros dos que están aislados por allá. ¿Tú crees que ese promedio es representativo de la muestra? ¿Con estos Ya, datos tan ahora alejados? entiendo. Claro, esa no sería entonces. No es más representativa. No es más representativa porque estos datos, si tú los metes al cálculo, te inflan esto. Te lo dejan en 64,9. Fíjate, nosotros hicimos el ejercicio al principio de quitar el 100. Nos quedaba ¿en cuánto nos quedaba? Nos quedaba como en 60 y algo. En 60,5. No, si eliminamos a la persona que tendríamos que el promedio sería 61 kilos. ¿Ya? O sea, estaría más acá, por aquí más o menos. Claro, igual no vendría siendo representativo. Igual es como extraño porque no está al centro de los datos. ¿Te fijas? El grupo grande de datos está aquí, a la izquierda. Los otros dos están como aislados. Si yo saco los dos, me queda esta, digamos, me quedo con 8 datos. Pierdo 2 datos, pierdo información obviamente, pero ¿qué más da? Si esos datos
me enchuecan, digamos, me tuercen todo el resultado. Es como cuando hacen las encuestas por teléfono, todos lo hacen en Santiago y dicen, no, en Chile se pasó esto, y en Es regiones no hacen exactamente el nada. mismo fenómeno, pero en ese caso es como la proporción, pero digamos se produce una distorsión. Exactamente. Se carga para un lado. Ahora lo entendí, profesor. ¿Ya? Te fijas, te estás cargando hacia un lado. Entonces te produce un sesgo. ¿Ya? ¿Sí? Se produce un sesgo. Entonces esto que tú tienes acá, cuando tú sacas los datos, sacas, digamos, esas observaciones, digamos, más anómalas, limpias la muestra de alguna manera y obtienes una representación de la media un poco más fidedigna. Si tú observas ahora la representación, claramente es un valor que está más al centro, está entre medio de los datos están más juntos, no sé si se fijan, Sí, se los ve, datos en azul giran en torno, están más cercanos al promedio. ¿Ok? Entonces, el problema que se produce aquí es que cuando yo calculo la varianza, lo voy a hacer usando estos datos. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a decirme la varianza? Va a estar inflada también porque voy a estar usando datos muy grandes versus datos muy pequeños. ¿Se fijan? Entonces, la varianza también arrastra el problema de la media. También es sensible a estos valores grandes. Acusa recibo, como se dice, acusa golpe. ¿Ya? ¿Cómo sería la varianza en este caso? Así, intuitivamente hablando, sería más chica. ¿Ya? Pero eso lo vamos a obtener en forma más automática la próxima clase. Esta discusión la quería hacer con ustedes porque me parece interesante hacerla, es necesario hacerla, porque no es llegar y calcular el promedio. ¿Ya? Los malos usuarios de la estadística lo hacen así, toman, digamos, la muestra, ¿ya? Y calculan el promedio, calculan todo, ¿ya? Pero el problema es que, ¿por qué lo están haciendo? ¿Ya? Imagínate, me das un resultado, me dice que el peso promedio de estas personas es de 64,9 kilos. Si tú miras los datos, no sé, como que no me cuadra mucho. Ya, porque casi el 50% pesa por debajo de los 60 kilos, entonces como decir que la media representa 64,9 kilos, es representativo de esos datos, teniendo en cuenta que más o menos el 50%, es decir, la mediana, más o menos el 50% está por debajo de los 60,5 kilos, algo está pasando. Bien, nos vemos la próxima clase. Esto lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Ya, profesor. Chao.